Hola, bienvenidos a este espacio de divulgación financiera de finanzas personales al oído, el canal que te ayudará a entrenarte en tu camino a la riqueza. Mi nombre es Carlos y si quieres obtener más contenido como este, suscríbete y activa la campana de notificaciones. En esta entrega nos adentraremos en el control del negativismo como parte fundamental de nuestro éxito más allá de lo financiero. Lidiar con el negativismo es algo cada vez más complejo por muchas razones. Las noticias, la incertidumbre social, la política, la economía, en fin. En menos de un minuto podemos mencionar 30 cosas que realmente nos pueden dañar un buen día, pero ¿podemos mencionar 30 cosas que nos alegren un día difícil? Quizá al momento sea una tarea algo demorada. Y esto es porque nuestro cerebro está diseñado para resolver cosas, encontrar y descifrar patrones, dar explicación a nuestro entorno y garantizar nuestra supervivencia. Esto es conocido como raciocinio, y este funciona de forma proporcional a la información que le damos a diario. Podemos estar en una mañana soleada, aún con la brisa fresca de la madrugada, y el pensamiento común es: hoy va a hacer mucho calor. Con esta afirmación estamos alistándonos para lo que puede ser un verdadero reto, soportar el calor, pero eso nos impide disfrutar de esos cortos momentos de una fresca mañana soleada antes de atender nuestros deberes. Esto es así porque nuestro raciocinio nos quiere preparar para afrontar una situación potencialmente peligrosa, una insolación, un golpe de calor o la deshidratación. La noticia es que esto sucede a nivel subconsciente y para nosotros simplemente será un día más de calor y de bloqueador solar. A pesar de que este es un ejemplo muy simple, tiene el potencial de hacernos caer en cuenta que en nuestro día a día estamos teniendo pensamientos y actitudes abiertamente negativas. Entonces, el primer paso para contrarrestar este hábito es ser conscientes de él. Puede parecer fácil, pero realmente no lo es tanto. Cuando tratamos de confrontar nuestro subconsciente, este se defiende y generalmente terminamos cediendo a este modelo de pensamiento. Aquí otro ejemplo. Me gustaría conocer la Amazonía, pero hay caimanes, las serpientes, bichos del tamaño de una mano, calor, humedad, enfermedades. No, mejor la playa. Y lo que pudo haber sido una aventura llena de inspiración y naturaleza, termina en el anaquel de aquello que debo hacer antes de morir. Algo en sí mismo muy contradictorio, pues inconscientemente eso que nos falta es lo que evitamos para proteger nuestra vida. Y si bien ese instinto nos ayudó mucho cuando cazábamos mamuts o no se habían inventado la penicilina, hoy en día ha pasado a ser para muchas personas una pesada carga de negatividad. Para hacerle frente y apartarla de nuestra cotidianidad te presento algunas claves que te ayudarán a vivir con más optimismo y que si las aplicas te garantizo que cambiarán tu vida. Primero, poner límites. Filtrar nuestras fuentes de información, nuestros amigos, compañeros y no tomar nada personal. Al poner límites, protegemos nuestra energía y con el tiempo estaremos habituados a un entorno optimista que cambiará nuestro filtro de realidad. Este se ajustará de forma natural a ver oportunidades. Cuando esto comience a suceder, puede parecer que nuestra vida está inmersa en felices coincidencias y casualidades imposibles, pero eso es nuestro subconsciente actuando. Segundo, no permitir que alguien negativo se descargue en nosotros. Debemos evitar asumir la responsabilidad de cambiar el ambiente o la estructura mental de quienes llegan a nosotros con quejas, enfados o cosas del entorno que sí les están afectando a ellos, pues esto es un drenaje para nuestra valiosa energía, ya que en general son cosas que ni ellos ni nosotros podemos cambiar. Asumir la responsabilidad de nuestras vidas nos obliga naturalmente a dejar de responsabilizarnos por las actitudes y situaciones de los demás. Tercero, la vibra. ¿Crees en la vibración? Ya hemos hablado bastante de cómo la forma en cómo vemos el mundo nos rodea de eso que queremos ver, no al contrario. Y eso pasa porque nuestro cerebro se enfoca en aquello a lo que le damos más energía. De ahí que esta sea un recurso tan importante y cuando esa visión del mundo, que es propia y surge de cada quien, toma el control, de inmediato nuestro mundo se transforma y lo hace a un grado tal que nuestra vibración tiene el poder de cambiar el entorno físicamente de forma casi instantánea. Te contaré una experiencia. Hace poco llevé mi carro a un lavadero entre semana y temprano en la mañana. Fui quizá el primero o segundo cliente del día. Cuando lo entregué me dirigí a la sala de espera donde estaban los empleados del lavadero que no estaban haciendo nada en particular, solo esperando clientes, pues aún era muy temprano y asumo que no era la hora de mayor ocupación. Cuando llegué a la sala tomé asiento y en menos de 5 minutos estuve solo. Cuando lo noté salí a ver qué sucedía y vi que el lavadero estaba lleno con todo tipo de vehículos, incluso uno de la policía. Este fenómeno obedece a que estamos vibrando en una frecuencia determinada. Por alguna razón lo llamamos tener buena espalda. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Deja tu like y comenta. Cuarto, el respeto. La misión de este canal es que cuando veas una de estas charlas te motives a cambiar una mentalidad que te ha limitado.
No importa la calidad de tus relaciones, de tus finanzas, tu trabajo o tu entorno. Todos tenemos una creencia que nos ha limitado en algún aspecto. Por eso este contenido aplica para todos nosotros. Esta misión no implica una coerción ni un condicionamiento para lograr algo y tampoco obliga a una determinada actividad o hábito como por ejemplo ver mis videos para alcanzar la riqueza. Es decir, te estoy entregando una información y es tu decisión incorporarla o no en tu vida y eso se debe respetar. Ahora, sacar la negatividad de nuestro día a día es una actitud que surge del hecho de practicar ese respeto por las opiniones y creencias de los demás. Como ya hemos mencionado, no es nuestra responsabilidad hacer que alguien cambie su creencia. Quizá podamos influir, pero nunca ir en contra de los deseos de los demás. Así, si alguien quiere vivir su vida viendo crimen, desigualdad, enfermedad, pobreza, queja, es posible que siga así por un tiempo, hasta que esa persona por sí misma se dé cuenta de que no va a cambiar nada si no cambia ella primero. Y el solo hecho de decidirse a cambiar en su esencia transformará su mundo. Ese proceso es sagrado y debemos respetarlo para mantener nuestra armonía. Quinto, alejarnos del chisme. El chisme, el cotorreo, los comentarios de pasillo, desde hace décadas son una industria, pero a nivel personal es de las cosas más dañinas y negativas que existen. Como hábito, además de ser feo, es además también muy negativo, pues cuando una persona pone a circular un comentario de alguien o algo, de inmediato la información se tergiversa, pues se elimina el derecho de réplica. O sea, solo conocemos una parte de la historia, o peor, ni siquiera sabemos si es verdad. Y al seguir con la cadena, lo que estamos haciendo por derivación es juzgar a la víctima de ese comentario, pues el solo hecho de pasar eso a otra persona quiere decir que para quien lo transmite es verdad, y esa atribución conlleva una responsabilidad bastante seria que no queremos asumir, y eso lo sabemos. Por eso dedicar un solo minuto a alguien chismoso, a escuchar un chisme o peor, a continuarlo, drena nuestra energía, nos hace perder valioso tiempo y mina nuestra credibilidad. En resumen, nos hace presa de todo lo negativo que queremos erradicar de nuestra vida. Para finalizar, quiero que sepas que el propósito de este canal y su contenido es llevarte información con el potencial de cambiarte la vida para bien. Tú decides qué integras a tu vida y qué no. De cualquier forma, la decisión que tomes con seguridad te ayudará a cumplir con tu misión en este mundo. Te comparto la mía, dejarlo mejor de como lo encontré. Espero que este video te haya aportado luz y nuevas ideas en tu propósito de rodearte de un ambiente de optimismo, buena vibra y te acerque un poco más al logro de tus mayores metas. Deja tu comentario y cuéntanos si has encontrado útiles estos 5 pasos y cuáles quieres incorporar en tu vida. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para que juntos hagamos crecer nuestra comunidad de ricos y emprendedores. Hasta pronto y gracias.